Saludos, profesor. A continuación, evidenciará la presentación correspondiente a la actividad aplicativa de la asignatura Física Electromagnética y Laboratorio para el presente corte. Los integrantes de mi grupo son Jefferson Espinosa Piso, Juan Manuel Grisales Pérez, Estefanía Sánchez Contreras, Laura Camila Cárdenas Granados y quien habla, Chelsea Valentina Castañeda Pedraza. Las habilidades a adquirir durante la actividad aplicativa son fabricar un prototipo de un motor de inducción magnética de moderado precio con el fin de demostrar el funcionamiento de este por medio del campo electromagnético generado. Interpretar y tomar en cuenta los conceptos y conocimientos vistos durante los cortes anteriores que nos permitirán comprender la importancia, análisis y el accionar de dicho motor. Analizar la relación existente entre los elementos que hacen parte del prototipo, verificando la intervención de cada uno en la generación del campo electromagnético que dará paso al funcionamiento del motor. Bueno, voy a explicar el funcionamiento del motor. Primero vamos a ver un video. Como pudimos observar, el funcionamiento del motor está en el solenoide o arrollamiento o bobina. Eh, es muy simple debido a que tenemos dos puntillas, la cual una va conectada a la bobina y la otra va conectada a la fuente. Eh, una lámina ubicada acá atrás, la cual da el impulso al soporte o a la diela que está acá, la cual permite girar la hélice. Entre más grande sea el arrollamiento o el cable enrollado, más voltaje se necesita, porque se consume muy rápido el voltaje. Cuando utilizamos un voltaje de 9 voltios no ocurre nada. Con uno de 12 se movía muy lentamente. Por eso utilizamos hasta 18 voltios, lo cual nos generó un movimiento uniforme, constante. Tablas de datos y gráficas obtenidas. A partir de los experimentos que hemos realizado con el solenoide y con ayuda del programa llamado Tracker, pudimos obtener distintos valores que se digitaron de manera organizada en tablas, como lo podemos ver a continuación. Como podemos ver aquí, tenemos las tablas correspondientes a los valores obtenidos en la práctica. En la primera tabla podemos observar los datos del número de vueltas, que corresponde a 420 vueltas, el valor óhmico de la resistencia de nuestra bobina, que corresponde a 0.644 ohms, la longitud, el diámetro y área que ocupan nuestras hélices, que valen respectivamente 18 metros, 5.82 por 10 a la menos 3 metros y 26.7 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. En la segunda tabla que observamos podemos evidenciar los datos del radio de la rueda, que son 4.5 centímetros. Podemos evidenciar la velocidad angular, que es de 1.335 radianes sobre segundos, la aceleración angular, que es de menos 9.685 radianes sobre segundo al cuadrado, y la masa de la rueda, que son de 20 gramos. Hemos pasado todos estos datos a unidades con las cuales podamos operar. Por eso nos ha quedado que el radio de la rueda es de 0.045 metros, la velocidad angular es de 0.2124 segundos a la menos 1, la aceleración es de menos 1.541 segundos a la menos 2 y la masa de la rueda es de 0.02 kilogramos. Como podemos ver en esta parte, encima de la tabla 2, podemos ver el momento de inercia. Tenemos que saber que el momento de inercia tiene una ecuación que es masa por radio al cuadrado. Ya teniendo los valores que hemos digitado anteriormente en la tabla, sabemos que tenemos el valor de la masa y del radio. Y aquí están, aquí, y los operamos a lo que nos da 40.5 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro cuadrado. Este es el valor de la inercia, del momento de inercia.
A continuación se presentarán las gráficas que se obtuvieron con ayuda del programa Tracker y en conjunto de todos los valores obtenidos anteriormente. Esta es la gráfica número 1 en donde encontramos la velocidad angular. Y esta es la gráfica número 2 en donde se graficó la aceleración angular. Como podemos evidenciar en la parte de abajo están los valores que anteriormente digitamos en la tabla, tanto de la gráfica número 2 de la aceleración angular como de la velocidad angular. En el análisis de resultados tenemos que el campo del solenoide varía según la cantidad de vueltas que tenga o el diámetro del cable con el que se enrolló. Como antes lo había mencionado, entre mayor sea el arrollamiento, más cantidad de voltaje se necesita para que el campo del solenoide funcione. También, gracias a la herramienta Tracker que vemos a continuación, fue la que nos permitió conocer los datos de la velocidad angular, aceleración, debido a que esto nos permite ver el movimiento y hacer un análisis qué tan rápido se mueve, como lo obtenemos acá. En este tenemos la velocidad angular del solenoide, que es 1.35, la cual es la que acompaña a T. Por otro lado, para saber la aceleración, tenemos que cambiar por aceleración angular. Con el mismo video nos proporciona. Damos clic acá y podemos ver acá que fue de menos 9.685. La inercia se halló matemáticamente dándonos 40.5 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre metro cuadrado, indicando que su rotación era aceptable, porque cuando rotaba no era muy parejo y no giraba de manera correcta. En la velocidad angular decidimos que era aceptable debido a que a la grande cantidad de voltaje que se le suministró era algo neutro con que podía trabajar. No tendría sobrecarga ni le faltaría. También el motor no puede trabajar con corriente continua porque afecta su funcionamiento por las ondas. Lo afecta en su rapidez y se sobrecalienta. Bueno, para la primera parte del cuestionario nos pedían hallar la magnitud y dirección de la aceleración que experimenta una partícula cuyo campo magnético uniforme viene dado por esta expresión. También experimenta una velocidad que viene dada por esta otra expresión y además tiene su respectiva masa y su respectiva carga. Entonces, para esto se utilizó la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, que es igual al producto cruz entre el campo magnético uniforme y la carga por la velocidad. Entonces, se reemplazaron los valores acá, obteniendo esta otra expresión, y finalmente se pasa la masa a dividir para hallar la aceleración. Se hace el producto cruz entre J e I y se obtiene menos K.
obteniendo como resultado esta aceleración negativa, es decir, que va a favor de las manecillas del reloj. Entonces la respuesta correcta es la C. Para la segunda pregunta nos pedían el voltaje más alto que debería suministrar una batería que anteriormente no la describían para evitar que se interrumpa el circuito en los soportes. Para esto se utilizó la ecuación de fuerza es igual a corriente por longitud por campo magnético. Nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por gravedad, entonces acá se reemplaza. Y se debe despejar I, que es nuestra incógnita. De esta manera se halla el valor de la corriente y luego por ley de Ohm, que es corriente por resistencia, se halla el voltaje más alto que debería suministrar dicha batería, el cual nos dio 816.67, es decir, aproximadamente 817 voltios. La respuesta correcta es la E. Para la tercera pregunta de la primera parte del cuestionario nos pedían la fuerza de dirección que actúa sobre el cable. Entonces, para esto se usó de nuevo la misma ecuación del ejercicio anterior, donde fuerza es igual a corriente por longitud por el campo magnético. Entonces, se reemplazaron los respectivos valores y se obtuvo que la fuerza es de 9 por 10 a la menos 4 N en la dirección de K. Bueno, para la segunda parte del cuestionario nos pedían explicar la dependencia que existe entre la fuerza magnética y cada una de las variables. Entonces, según la teoría vista, la fuerza magnética es igual a M por I al cuadrado por A dividido 2 veces F al cuadrado, donde F es la fuerza magnética, M es la permeabilidad del espacio o la permeabilidad magnética y la permeabilidad relativa, que es del material del núcleo usado, I es la corriente que pasa por el conductor de la bobina, A es el área y F es el diámetro o calibre del conductor. Así, de esta manera se entiende que la fuerza magnética es directamente proporcional a la permeabilidad, la corriente del conductor al cuadrado y el área, pero inversamente proporcional al diámetro del conductor, es decir, que a medida que aumenta la corriente, la fuerza aumentará, pero a medida que aumente el calibre, la fuerza disminuirá respectivamente. Para la segunda pregunta, nos pedían averiguar qué pasaba si se suministraba un voltaje AC en lugar de DC al motor. Entonces, según lo realizado experimentalmente, al aplicarle un voltaje DC al motor, la lámina actuará como interruptor, permitiendo que la corriente fluya. Así, de esta manera, cuando la barra entra en contacto con la lámina de electricidad, comenzará a fluir por la bobina, haciendo que éste genere un campo magnético atrayendo y soltando el clavo en un ciclo repetitivo. Es por ello que se observa dicho movimiento de entrada y salida que permite que el aspa del ventilador gire. Caso contrario a lo que pasa cuando se suministra un voltaje AC, debido a que en este caso ocurre un cortocircuito, es decir, se pueden encontrar solenoides que utilicen voltaje AC y trabajen de la misma manera, donde el campo magnético de la bobina atrae la varilla y se mantendrá dicho campo hasta que ya no haya corriente. Sin embargo, los solenoides impulsados por DC son menos ruidosos y funcionan más lento. En este caso, al usar el voltaje AC, corre el riesgo de quemarse cuando hay corriente completa durante mucho tiempo, es decir, que debido a que la corriente entra muy fuerte y luego pasa bruscamente a su posición normal, en el caso de que el solenoide se mantenga abierto durante un prolongado tiempo y reciba mucha corriente durante el encendido, puede dañar el dispositivo generando un corto, cosa que no pasa cuando se suministra voltaje DC, donde no hay cambios bruscos de la corriente. Para la tercera pregunta, nos pedían conocer
¿Qué debería observarse en las pendientes de las gráficas realizadas si se aumenta de forma gradual el número de espiras en cada solenoide? Entonces, según la ecuación del campo magnético de un solenoide, que es campo magnético igual al producto de la permeabilidad magnética y relativa del material nucleusado por el número de espiras por la corriente que fluye por el conductor dividido la longitud del solenoide, se evidencia que tanto la corriente como el número de espiras son factores que influyen de manera directa al campo magnético, es decir que a medida que se aumente el número de espiras, el campo magnético también aumentará. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las causas de error que se presentaron a lo largo del desarrollo del proyecto. En nuestro caso, una de las causas de error que se presentó a la construcción del motor fue más que todo en el funcionamiento al momento de energizarlo con una batería de bajo voltaje, como lo son las de 9 voltios o menores a este valor, ya que pues el voltaje de la fuente no proporcionaba la potencia necesaria para que el funcionamiento del motor fuera efectivo. Por ende, fue necesario tener una fuente de voltaje mayor que permita el paso de corriente a través de todo el motor y así pues se pueda presentar el campo magnético que va a ser generado por la bobina del mismo. Otro factor de error que se presentó fue al momento de la elaboración del solenoide, es decir, pues la bobina del motor, ya que se utilizó primeramente un alambre con un calibre de un valor muy grande y esto hacía que el consumo de voltaje fuera mayor y así se dificultaba el funcionamiento del motor. Para esto se hizo uso de un alambre con un calibre menor, no tan grande, para que se consumiera la cantidad necesaria para hacer funcionar correctamente el motor. Bien, relacionando el proyecto desarrollado que fue el motor de un solenoide en el ámbito profesional, como sabemos, los motores son aquellos capaces de transformar la energía eléctrica en mecánica. Como ingenieros biomédicos podemos implementar dichos motores para la elaboración y el diseño de diversos equipos biomédicos. Un ejemplo de un equipo biomédico en donde el motor cumpla un papel fundamental es la bomba de perfusión. Este equipo es implementado para la administración de medicamentos para luego ser inyectados al cuerpo por medio de catéteres muy pequeños, en donde el motor es de gran importancia, ya que debe presentar la velocidad necesaria de perfusión para que los medicamentos sean ingresados al cuerpo de la mejor manera. Perfusión es la introducción de todos esos medicamentos de manera lenta y continua. Por ende, el motor que se encuentra al interior del equipo debe presentar la velocidad y la potencia necesaria para hacer un correcto funcionamiento de dicho equipo biomédico. Observar, en el caso de densidad de flujo magnético, líneas de campo, campos electromagnéticos, entre otros conceptos que nos ayudaron a culminar el proyecto. Se analizaron las relaciones y el funcionamiento existente de los elementos que hacen parte del prototipo construido, siendo que la lámina será el principal conductor de electricidad y junto con el eje actuó como un interruptor. La electricidad entró por el soporte, pasó al eje y cuando éste hizo contacto con la lámina, la electricidad circuló, haciendo que en el instante en que pasó por la bobina se creara el campo magnético, generando que el clavo fuera atraído por el mismo para que la hélice realizara el movimiento.